nuestro tiempo y finalmente ya estamos aquí con ustedes. Bueno, reciban saludos mis hermanos de parte de la Iglesia de Cristo, ahí en Santa Fe, donde estamos predicando, ya llevamos ahí 10 años. Empezó la obra básicamente desde cero y gracias a Dios ya tenemos ahí 10 años predicando. El municipio se llama Tlajomulco de Zúñiga, hermanos. Es un municipio conurbado a Guadalajara. Pero siempre que me preguntan, siempre digo Guadalajara porque luego dicen, ¿cómo Tlajomulco? O sea, como que no les carbura muy bien ese nombre, entonces digo, sí, es Guadalajara. Pero realmente la congregación está ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. También reciban saludos de parte de mi familia, mi esposa Unice, mis 3 hijas. Quisieran venir, pero ya las días han crecido y ya no es tan fácil poder viajar con ellas como quizá antes lo hacíamos. Ya están en las escuelas y ya es un poquito más complicado. Pero reciban saludos de parte de nuestra familia. Gracias. Los temas, hermanos, que se nos han encargado en esta oportunidad son temas que en lo personal se me hicieron muy interesantes, hermanos. Muy interesantes. De hecho, el eslogan de la campaña, de la actividad, de por sí ya nos invita a pensar mucho. La Biblia, el eslogan menciona: Iglesia de Cristo, ¿qué rumbo llevamos? Creo que vivimos en una época, hermanos, donde esta pregunta realmente es muy importante considerarla, hermanos. Entonces, cuando el hermano me comparte los temas que hay que desarrollar, realmente puedo observar, mis hermanos, preocupación, ¿verdad? Preocupación por la iglesia, sobre qué rumbo está llevando, mis hermanos. ¿A dónde vamos? ¿Qué hemos alcanzado? Y, hermanos, creo que es sano hacernos este cuestionamiento, porque inclusive, hermanos, a nivel empresarial, cuando se da un proyecto, se tiene que ir evaluando a medida de que va avanzando el tiempo. Por ejemplo, si uno plantea en la empresa, miren, tengo este proyecto, y dan el banderazo para que este pueda llevarse a cabo, pues a lo mejor cada 4 meses se tiene que evaluar los resultados. ¿Para dónde vamos? ¿Qué se ha logrado? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se ha alcanzado? Y en base, hermanos, a lo que se obtenga con esas preguntas, se va a poder ver, hermanos, si el proyecto es bueno, si las herramientas o los mecanismos están funcionando, o se tiene que cambiar de estrategia. Entonces, cuando se plantea la pregunta, Iglesia de Cristo, ¿qué rumbo llevamos? Pues es una pregunta, hermanos, muy interesante, porque si realmente somos conscientes y la contestamos con honestidad, vamos a tener que corregir muchas cosas, hermanos. O quizá otras las vamos a fortalecer. Porque como Iglesia de Cristo, como Iglesia del Señor, que somos, mis hermanos, quizá hay muchas cosas que realmente no estamos haciendo bien. Entonces, el tema, hermanos, de esta noche, el primero a desarrollar, es una pregunta también. Y la pregunta es: ¿estamos conformes con lo que hemos logrado? Y les voy a ser honesto, hermanos, con esta pregunta, con este primer tema, realmente me puse a pensar con esa palabra, conformes. Y es que hay otra palabra que se asemeja bastante, pero que tiene otro significado, que es conformismo, hermanos. Entonces, la pregunta de la predicación, hermanos, ¿estamos conformes con lo que hemos logrado? Y es bien interesante, hermanos, esta pregunta, porque como les menciono hace un momento, nos va a ayudar a establecer un punto en el que podamos decir: no estamos conformes, o sí lo estamos haciendo bien, o hay cosas que tenemos que cambiar como congregación. Y estamos ya, hermanos, a 17 años de que la obra comenzó, y es bueno plantearnos estas preguntas. Yo les pudiera preguntar, hacer una pregunta abierta a la congregación y decirles:
Iglesia de Cristo en reservas territoriales, ¿están conformes con lo que han logrado? Y les aseguro, hermanos, que las respuestas van a variar de un hermano de otro. Algunos podrían decir, sí, hermano, sí me siento conforme. Otros podrían decir, y todo va a ser en base, hermanos, al compromiso, a la responsabilidad que cada uno ha desarrollado dentro de la misma congregación. Entonces, vamos a estar desarrollando, mis hermanos, este tema interesante para mí, hermanos, porque también me ha dejado enseñanza. Y primero, hermanos, sí me gustaría que pudiéramos diferenciar la palabra conformidad y conformismo, hermanos. Porque la pregunta del tema es, ¿estamos conformes con lo que hemos logrado? Entonces tenemos que partir diferenciando, hermanos, estas dos palabras, conformidad y conformismo. No sé si de repente por ahí también se le parezca un poco semejante, pero por ejemplo, hermanos, la palabra conformidad es de acuerdo o semejante al modelo, hermanos. De acuerdo o semejante al modelo. Por ejemplo, a Moisés se le dijo, asegúrate de hacer todo conforme, semejante, de acuerdo al modelo que te mostré en el monte. Esa es la palabra conformidad. Éxodo capítulo 25, versículo 40. Y la palabra, hermanos, conformismo, básicamente es estancamiento, hermanos. Cuando una persona es conformista, se estanca, hermanos. Sí, se estanca. Viene de la palabra confort, que significa comodidad. Entonces, a veces, hermanos, caemos como iglesia del Señor, hermanos, en un conformismo, hermanos. En un confort, en una comodidad. Entonces, voy a desarrollar este tema, mis hermanos, con estas dos palabras, conformidad y conformismo. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a tomar estas dos palabras, hermanos, para poder llegar a un propósito, a un fin, hermanos, en cuanto al estudio de esta noche. La iglesia, mis hermanos, fíjense bien, la iglesia que hará la diferencia, hermanos, en pleno siglo XXI, va a ser aquella donde sus miembros, mis hermanos, realmente tengan el deseo de avanzar. O sea, que realmente, hermanos, hay en nosotros un deseo por querer avanzar, mis hermanos, en santidad, en consagración, en responsabilidad, en compromiso, hermanos, para el Señor. Entonces, ¿en qué cosas, hermanos, en qué cosas estamos haciendo las cosas conforme al modelo y en qué cosas estamos siendo conformistas? Porque si bien es cierto, mis hermanos, estamos haciendo las cosas conforme al modelo, porque nos reunimos el primer día de la semana, porque participamos de la mesa del Señor el primer día de la semana, porque somos llamados cristianos. Es decir, estamos haciendo las cosas conforme al modelo, pero, hermanos, estamos cayendo a veces en un conformismo. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? ¿Verdad? Entonces hay cosas que estamos haciendo conforme a la palabra, pero hay cosas en las que estamos cayendo, mis hermanos, en ese conformismo espiritual. Sí, hermanos, somos la iglesia del Señor, navegamos con la bandera de iglesia de Cristo, hermanos, y eso es correcto. Pero a veces, hermanos, llegamos a caer en un conformismo, hermanos, de tal manera que a veces, desafortunadamente, muchos grupos religiosos, hermanos, nos dan la muestra de cómo tienen que hacer las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia sí lo hace conforme al modelo, pero estamos cayendo, hermanos, en una conformidad. Entonces, ¿estamos conformes con lo que hemos logrado hasta este momento? Vamos a considerar, hermanos,
algunos puntos que considero vamos a aquí estar mencionando, tocando, para ver, hermanos, en qué cosas estamos cayendo en un conformismo. Por ejemplo, hermanos, número 1, por ejemplo, asistencia, hermanos, a los servicios. ¿Estamos haciendo las cosas conforme al modelo? Sí, porque Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos, o como en otras versiones menciona, como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, yo veo en esta noche que estamos haciendo las cosas conforme al modelo, porque estamos congregándonos. Aquí estamos. Y el domingo, hermanos, estamos congregándonos. Pero, hermanos, a veces, mis hermanos, estamos cayendo en un conformismo, hermanos, en cuanto a los servicios de la iglesia, hermanos. Por ejemplo, hermanos, la pandemia. Hablábamos hace un momento, hermanos, acerca de esta situación de la pandemia con el hermano Azael hoy por la tarde, y hablamos acerca de cómo pasamos las situaciones después de la pandemia. Cómo la iglesia, hermanos, fue sacudida por la pandemia a tal grado, hermanos, que hasta el día de hoy muchas congregaciones todavía siguen en un conformismo espiritual, hermanos. ¿Verdad? O sea, ya nada, hermanos, ha sido igual después, hermanos, de la pandemia. A la iglesia del Señor le ha costado levantarse de su letargo espiritual, hermanos, y con ello se ha desencadenado una serie de malos hábitos que pueden llegar a generar un mal mayor, hermanos. Por ejemplo, cuando estaba la pandemia, hermanos, se optó por, yo estoy hablando de la Congregación de Santa Fe, de pasarla por la transmisión, hermanos. Pero y luego, hermanos, la iglesia cayó en un conformismo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque algunos hermanos ya querían adorar al Señor a través de qué, hermanos? Pues de la transmisión. Había caído la iglesia en un conformismo, hermanos. Hasta que llegamos al punto en que, ¿saben qué, hermanitos? El que quiera edificarse, venga a adorar, porque las transmisiones ya se acabaron. Pues sí estamos haciendo las cosas conforme al modelo, hermanos, pero ya estamos cayendo en el conformismo, hermanos. Por ejemplo, el servicio, hermanos, dentro de la iglesia. La Biblia dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como que si fuera el servicio, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, hermanos. El servicio, hermanos, en las cosas de Dios, hermanos. De repente, mis hermanos, podemos caer en el conformismo de ya no querer, hermanos, servir al Señor con el entusiasmo que quizá en un momento lo estábamos haciendo, hermanos. El servicio para el Señor, el compromiso, hermanos, la puntualidad. Hermano, sí llegué, aquí estuve congregándome de acuerdo al modelo, ¿verdad? Conforme al modelo, aquí me congrego. Pero, hermanos, a veces caemos en el conformismo porque somos bien impuntuales para el Señor, hermanos. Bien impuntuales. Y la puntualidad, hermanos, en las cosas de Dios reflejan realmente, hermanos, el compromiso que yo tengo por el Señor, hermanos. Entonces, ¿estamos conformes con lo que hemos logrado, hermanos? ¿Sí? Si todavía estamos en un letargo espiritual, si casi no sirvo en la iglesia, no sirvo de apoyo, no tengo un compromiso y soy impuntual. Entonces, hermanos, eso significa que no estoy haciendo las cosas, hermanos, como realmente el Señor pide que yo las haga, hermanos. 17 años, mis hermanos, se tiene como iglesia, y la pregunta está en el aire, hermanos. ¿Estamos conformes? ¿Qué contestaría usted, hermanos, a la pregunta, hermano? ¿Verdad? Sea honesto con usted mismo y pregúntese: ¿realmente estoy conforme con lo que estoy haciendo para el Señor?
Si Cristo el Señor viniese en este momento, estuviese satisfecho con lo que yo le voy a entregar, ¿qué contestaría, hermanos, a esa pregunta, verdad? Eso nos debe ayudar mucho a nosotros, hermanos, de salir del área del conformismo, hermanos, y realmente hacer las cosas conforme al modelo, hermanos, que el Señor nos dice a través de su palabra. El servicio, el apoyo, el compromiso, la puntualidad, hermanos, son cosas que realmente apuntalan, mis hermanos, a aquel que vive para Cristo, hermanos. Aquel que realmente, hermanos, quiere continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Número 2, hermanos. Número 2. ¿Qué otra cosa, hermanos, estoy haciendo conforme al modelo, pero que estoy cayendo, hermanos, en el conformismo? Número 2, hermanos. Leer las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39, hermanos, dice la Escritura: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Es lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Realmente, hermanos, hacemos todo conforme al modelo. Claro que sí, hermano, porque estudiamos la palabra, hermanos. Por ejemplo, en esta tarde, hermanos, ¿cuántos trajimos nuestra escritura a esta campaña, hermanos? ¿Cómo levantar la escritura, hermanos? ¿Cuándo la trajimos, hermanos? ¿Verdad? Ustedes se fijan, hermanos, lo hacemos conforme al modelo. Traemos las escrituras, hermanos, pero a veces llegamos a caer en una conformidad, hermanos. El apóstol Pablo decía: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, hermanos. Realmente Pablo quería continuar creciendo, hermanos, y continuando escudriñando la palabra. Pero a veces, hermanos, podemos llegar a caer precisamente, hermanos, en el conformismo de no leer las Escrituras como debemos. Vamos a un pasaje, hermanos. Esdras capítulo 7, versículo 10, por favor. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Esdras capítulo 7, versículo 10. Cuando nosotros leemos el libro de Esdras, hermanos, sabemos que ya ha pasado el tiempo de la cautividad de Babilonia. Ya pasaron los 70 años que había profetizado Jeremías de la cautividad allí en Babilonia. Y aproximadamente, hermanos, también ya han pasado alrededor de unos 60 años después de la venida de Zorobabel. Zorobabel vino con el primer regreso, y posteriormente vino Esdras. Y en Esdras capítulo 7, versículo 10, hermanos, encontramos algo bien interesante, hermanos, de este personaje. Dice la Escritura: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos, hermanos. Esdras capítulo 7, versículo 10. Este versículo, hermanos, en lo personal se me ha hecho muy interesante por las palabras, hermanos, que encontramos en este texto. Chéquenle bien, hermanos. Dice el texto que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, para cumplirla y para enseñar estatutos y decretos, hermanos. Si nosotros estudiamos, hermanos, cada palabra, el significado de cada palabra, podemos darnos cuenta, hermanos, que Esdras no había caído, hermanos, en el conformismo, hermanos. Realmente Esdras tenía que hacer un gran trabajo, hermanos, de restauración después del regreso de Babilonia. El pueblo, hermanos, estaba totalmente desanimado, hermanos. Pero para que el ánimo pudiera subir en el pueblo después de la cautividad, realmente, hermanos, se requería una persona preparada, hermanos. Y el Señor levantó a Esdras para que pudiera hacer el trabajo, hermanos, a los judíos que le han regresado de la cautividad. Para eso, mis hermanos, Esdras tenía que haber preparado su corazón para investigar la ley, para cumplirla y también para enseñarla, hermanos.
La iglesia del Señor, hermanos, de nuestros tiempos, realmente requiere a Esdras, hermanos, a varones que puedan preparar su corazón, hermanos, para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla también a otros. La palabra preparar indica, hermanos, afirmar, alistar, arreglar, disponer, ordenar y enderezar el corazón. Y es que, hermanos, fíjense bien, si hacemos las cosas conforme al modelo, porque si escudriñamos la palabra, pero la situación, hermanos, es de que no preparamos nuestro corazón. A veces caemos en el conformismo, hermanos, decir en la escritura, hermanos, pero no preparar nuestro corazón. Y para que nosotros podamos realmente, mis hermanos, hacer el trabajo de la obra del Señor, se requiere, hermanos, una preparación desde adentro. En la iglesia del Señor, hermanos, sí, hay mucha inteligencia, hermanos, pero un corazón poco preparado. Y para que la obra de Dios pueda apuntalar y pueda crecer, hermanos, deberá haber en nosotros un corazón preparado para inquirir, hermanos. La palabra inquirir es escudriñar, averiguar, perseguir o indagar. ¿Tenemos ese corazón, hermanos? ¿O hemos caído en el conformismo, mis hermanos, de venir a congregarnos, escuchar la predicación, hermanos, regresar a la casa y no tocar la Biblia, hermanos? Realmente necesitamos tener corazones preparados que puedan inquirir, que puedan cumplir y que puedan enseñar la palabra de Dios. No caer, hermanos, en el conformismo, ¿verdad? Sino realmente, hermanos, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿No dice el pasaje, hermanos, que Esdras preparó ese corazón para inquirir, cumplir y para enseñar estatutos y decretos? La palabra estatuto indica costumbres, ley, norma, tarea acerca del templo, purificación, votos, lepra, herencias, las cosas que tenían que ver con la higiene, los casamientos, el botín de guerra. O sea, hermanos, realmente Esdras inquirió en la ley de Dios, hermanos, para enseñar los estatutos. Y luego dice la palabra, y los decretos. La palabra decreto, hermanos, es litigio, tribunal, juzgar, sentencia, vindicación. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque cuando los cautivos regresaron de Babilonia, no había quien les enseñara, hermanos. Regresaron de Babilonia con Zorobabel, medio construyeron el templo, hermanos, y pasaron 60 años para que viniera Esdras, hermanos. Ahí es donde entran los profetas Ageo y Zacarías, donde dicen, hermanos, que el pueblo había abandonado la obra. Se tenía que tener, hermanos, a un personaje preparado para que realmente pudiera enseñar la ley de Dios, hermanos. Hoy en nuestros días, hermanos, la iglesia del Señor adolece, hermanos, de hermanos preparados. Miren, hermanos, algunos hermanos de aquí no me van a dejar mentir, pero fíjense bien, hermanos. Hay muchas iglesias de Cristo, hermanos, donde por falta de preparación, hermanos, de la hermandad de los varones, la iglesia, hermanos, se aparta de la verdad. La iglesia de Cristo del siglo XXI, hermanos, está bien infectada, hermanos, por las costumbres, por las tradiciones, por la mundanalidad, por la sensualidad, hermanos. Y no es un secreto, hermanos. Solo basta entrar un poco, hermanos, a los perfiles de Facebook para que uno pueda ver, hermanos, cómo la iglesia o cómo el mundo se ha infiltrado dentro de la iglesia, hermanos. Porque la iglesia, hermanos, ha caído en una conformidad, hermanos. Si escudriñan, si hay campañas, si hay reuniones de jóvenes, hacen las cosas conforme al modelo, hermanos, pero han caído o hemos caído en una conformidad, hermanos.
Entonces, ¿estamos conformes con lo que se ha logrado como iglesia del Señor, hermanos? ¿Qué pasaría, mis hermanos, en asuntos, por ejemplo? ¿Cómo se debe de tratar, hermanos, al que regresa después de mucho tiempo que se ha retirado de la iglesia, hermanos? ¿Cómo tratar esos casos? ¿Verdad? ¿Cómo se aplica, hermanos, la disciplina y a quiénes? ¿Qué hacer, hermanos, con los hermanos que se conocen como hermanos chapulines? No sé si por aquí de repente hay alguno, hermanos, que nomás sale de una congregación a otra. Como que donde me acomode y aquí anda y anda picando. ¿Qué hacer con ellos? ¿Verdad, hermanos? ¿Hasta cuándo se tolera un mal comportamiento, hermanos, de un hermano o de una hermana? ¿Qué, hermanos, qué hay que hacer en las bodas de yugo desigual? ¿Qué hacer, hermanos, con los diótrefes que a veces se infiltran dentro de la iglesia? ¿Cómo corregir la sensualidad, hermanos, dentro de la iglesia del Señor? ¿Qué de las tradiciones del mundo, hermanos? Y hoy lo que está golpeando o que quiere entrar a la iglesia, hermanos, pues la ideología de género. Y si no hay estas, hermanos, y si la iglesia cae en un conformismo, hermanos, no se le haga extraño que en un futuro, hermanos, hay entre nosotros de ese tipo de personas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la iglesia se conforma, hermanos. Sí hace las cosas conforme al modelo, pero cae en un conformismo, hermanos. Entonces, para que la iglesia del Señor pueda contrarrestar toda esta ola que viene golpeando, hermanos, se requiere preparar el corazón, inquirir en la ley de Jehová, cumplirla, hermanos, y enseñarla. Estatutos y decretos, hermanos. Porque a veces, hermanos, como les comentaba, la iglesia adolece, hermanos, de esos temas. Nosotros nos hemos encontrado, hermanos, con congregaciones en las que de repente los hermanos dicen: hermanos, ¿cómo le hacemos aquí en esta situación? ¿Cuál es la situación? De repente, hermanos predicando, viviendo en adulterio, hermanos. Y los hermanos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? No saben. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la iglesia ha caído en un conformismo, hermano. Entonces, realmente, mis hermanos, se requiere escudriñar la palabra, inquirir la palabra, preparar nuestro corazón para cumplirla, hermanos, y para enseñarla, hermanos. Entonces, como les mencionaba hace un momento, hermanos, la iglesia de Cristo navega, hermanos, con mucha satisfacción el hecho de que somos la iglesia del Señor, hermanos, pero a veces caemos en un conformismo. Yo les hago una pregunta, hermanos, así nada más. ¿Hace cuánto que no renueva su Biblia, hermano? ¿Hace cuánto que no renueva su Biblia? ¿Se ha puesto a investigar qué tipo de versiones hay, hermanos, en las librerías cristianas o bíblicas? Porque a veces, hermanos, de ahí parten muchas cositas, hermanos. Parece un pequeño detalle, hermanos, pero a veces nosotros llevamos con la misma Biblia, hermanos, años, y ni siquiera, hermanos, hemos sido buenos para decir: hoy me voy a comprar una Biblia nueva, hermanos, otra versión, o una de estudio, algo que me ayude a crecer. Yo les pregunto, hermanos, ¿han comprado un diccionario bíblico últimamente? ¿Cuántos hemos comprado un diccionario bíblico, hermano? ¿Hemos pasado las noches investigando la palabra de Dios? ¿Verdad, hermanos, que podemos caer en un conformismo? Sí hacemos las cosas conforme a la palabra porque leemos la escritura, pero a veces somos conformistas, hermanos. Pues yo les animo, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, que realmente, hermanos, le echemos muchas ganas, hermanos. 17 años tiene la obra en este lugar, hermanos, y no dudo de las predicaciones que se han dado, hermanos, pero cuánto hemos crecido a través de ellas. Número 3, hermanos, número 3.
¿O coincidió? Número 3, hermanos. El evangelismo, hermanos. Evangelismo, hermanos. En conformidad al modelo, hermanos, dice la Escritura, bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Amén. ¿Se hacen los bautismos haciéndolos conforme al modelo? Claro que sí, hermanos. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, en agua. Sí, adultos, hermanos. Sí, la confesión de fe. Pero a veces caemos, hermanos, en un conformismo también. Ayer, hermanos, me hospedé con un hermano ahí en Monterrey, el hermano Joel Rosas. Y le hacía la pregunta al hermano y le decía: hermano, a ver, dígame usted, hermano, en un porcentaje, en la congregación usted asiste, hermano, ¿cuántos evangelistas hay en la congregación donde usted se reúne, hermano? En un porcentaje. Y el hermano se agarró pensando y dijo: hermano, menos del 10% es evangelista. ¿Se fija, hermanos? O sea, compartir el evangelio, hermanos, no es algo que distinga desafortunadamente a la iglesia de Cristo, hermano. Porque el mandamiento ahí está, hermanos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero a veces hemos caído en el conformismo, hermanos. Que lo haga otro, no tengo tiempo, no sé cómo. O no se acude, hermanos, a los llamados de un taller de evangelismo, hermanos. En la congregación, hermanos, meses atrás, hizo un taller de evangelismo, hermanos. Hermanos, se abre un taller de evangelismo, 3 meses de clases sobre evangelismo. Hermanos, de verdad, 18. Y bajó el número, hermano. 15. Las últimas semanas, hermanos, 12. Son los que terminaron. Y luego les digo, hermanos, el fin de mes va a haber un convivio. Sábado, 4 de la tarde. ¿Qué cree, hermano? Ahí están. O nomás pasa en Santa Fe, hermanos. Nomás pasa ahí en la congregación, hermanos. ¿Verdad, hermanos? Que la iglesia ha caído en un conformismo. Entonces, en temas de evangelismo, hermanos, en temas de evangelismo, ¿estamos conformes con lo que se ha logrado, hermanos? ¿Verdad? Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos, eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a los seguidores: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. Mateo 9, versículo 36, hermanos, al 38, hermanos. Evangelismo personal, hermanos. Obra personal. ¿Vieran, hermanos, lo importante que es este ministerio, hermanos? Pero que no quede por nosotros. Miren, hermanos, cuando venían para acá, de Monterrey a Nuevo Laredo, para acá, hermanos, a mí me tocó el asiento, el 8, sí, el 8 me tocó. Y para cuando yo me subieron, nos vino una señora del lado del pasillo. ¿Cómo estás, señora? Ay, lo voy a molestar. Y no pasa nada. Y ya me senté, hermanos. Venía leyendo un libro de oraciones la señora. Dije, pues aquí es, ¿verdad? ¿Cómo estás, señora? Y ahí como que le quiere hacer pláticas. Hasta ahí todo va bien. Ya pasó un tiempo, hermanos, saqué la Biblia y empecé a repasar. Ahorita vamos a platicar. No me dio sueño la doña. Cuando volteé, hermano, estaba dormida, hermano. Pero 5 minutos antes, bien despierta, hermano. Y luego dice: oye, fíjate que una señora se hace así y ya se me durmió. Nomás abrí la Biblia y se durmió. Bueno,
se entiende, hermanos. Pero en nosotros, ¿verdad, hermanos? Subí una foto, hermano, estaba ahí con el hermano Joel, y digo, aquí en Sierra Ventana, un hermano me escribe, esa colonia tiene mucha necesidad de Dios. Digo, pues vente y folleteamos. Usted no nos ponga fecha. Voy a estar de regreso, hermanos. Lo voy a invitar. Y es que, hermanos, en los temas de evangelismo, hermanos, pocos. Entonces, cuando nosotros echamos una mirada, hermanos, al Nuevo Testamento, podemos nosotros darnos cuenta, hermanos, que Jesús hizo obra personal por todos lados, hermanos. Sin duda alguna, Jesús, hermanos, predicó muchos sermones, pero más se quedó registrada la obra personal que sus predicaciones, hermanos. Hay poquitas predicaciones de Jesús registradas. Mateo 5, 6 y 7, creo que es el más extenso. Pero la obra personal de Jesús, hermanos, está por todos lados, hermanos. ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Debemos de seguir sus pisadas. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor necesita, hermanos, hacer obra personal, hermanos, de manera urgente, hermanos. Miren, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay una familia que se llaman los recabitas, hermanos, no sé si la han escuchado. Los recabitas, hermanos. Cuando Nabucodonosor, hermanos, ya estaba por entrar a Jerusalén, en las primeras incursiones hacia Jerusalén, los recabitas, hermanos, eran de una tribu nómada, hermanos, venían de los eneos, del suegro de Moisés. Cuando ellos vieron que Babilonia, hermanos, venía, fueron a resguardarse a Jerusalén, hermanos. Y entonces, hermanos, el Señor le dice a Jeremías: ve con los recabitas y ofréceles a beber vino. Y Jeremías fue, hermanos, le puso tazones y el vino y les dijo: beban vino. ¿Saben qué dijeron los recabitas, hermanos? Dijeron: no, porque nuestro padre Jonadab nos enseñó y nos ordenó que nunca debiéramos de beber vino. Jonadab, hermanos, había vivido 250, 300 años antes. Bueno, ¿saben cuál es la enseñanza de esto, hermano? Que entonces dice la Escritura: vino palabra de Jehová a mí, o sea, Jeremías, diciéndole al pueblo de Israel o de Judá: vean a esta familia de recabitas, cómo ellos han sido muy obedientes al mandato de su padre, y ustedes una y otra vez les han dado ordenanzas y nunca me han obedecido. ¿Verdad, hermanos? Ellos han obedecido a lo que su papá les mostró, y yo como padre ante ustedes no me obedecen. Esa es la enseñanza, hermanos, de los recabitas. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que muchos semejantes nuestros, hermanos, nos muestran, ¿verdad, hermanos?, cómo hacer el trabajo de evangelismo, hermanos, y no son la iglesia del Señor, hermanos. Entonces pudiéramos decir: mira, ellos como si obedecen este mandamiento, y nosotros que lo tenemos directo del Señor, no estamos haciendo, hermanos, la obra personal, hermanos. Porque hemos caído, mis hermanos, en un conformismo, hermanos. Entonces, hermanos y hermanas, yo solamente les comento lo siguiente, hermanos, fíjense bien. Cuando Andrés, hermanos, el hermano de Simón Pedro, encontró a Jesús, hermanos, fue con su hermano Simón Pedro y le dijo: he encontrado al Señor Jesús. Y llevó a Simón Pedro a conocer a Jesús, hermanos. Ahora, yo les hago una pregunta aquí, hermano. Fíjense bien. En ese momento, hermanos, Andrés se imaginó, hermanos, lo que este personaje, Simón Pedro, iba a hacer en Hechos capítulo 2, hermanos. Predicar ante una multitud y con una predicación llegar como a 3,000 personas.
Andrés, hermanos, ni por aquí le pasó en ese momento, hermanos. El punto es, hermanos, que a veces nosotros nos encontramos con muchos Pedros en la calle, hermanos, pero no somos buenos para decirles: he encontrado al Mesías, he encontrado al Cristo, vamos a la iglesia para que puedas conocer al Señor Jesús. Sin saber, hermanos, que quizá en un futuro esa persona, hermanos, sea un gran evangelista, hermanos. Pero a veces lo evaluamos. A este que puede entender, o este no que entienda. ¿Sí entienden, hermanos? Mira, hermano, ahí en Aguascalientes con el hermano Gelasio, hay un hermano, todavía es un hermano güero, hermanos, trajecito, hermanos. Y en una reunión de jóvenes, hermanos, me llamó muy la atención, estaba el hermano muy propio, y hace su oración, hermanos, bien hechecita su oración. Al final empieza a servir a la campaña de los jóvenes, se quita el saco, hermanos, se remanda las mangas, y hermanos, lleno de tatuajes, sirviendo al Señor, hermanos. ¿Quién le habló? ¿Quién le predicó? No lo sé, pero lo que sí puede ver, hermanos, allí fue una alma rescatada, alguien convertido, hermanos, ahora sirviendo al Señor, hermanos. Y eso es lo que le falta, hermanos, a la iglesia del Señor, hermanos. Hacer obra personal, hermanos. La iglesia ha caído en un conformismo, hermanos. Sí hacemos las cosas conforme al modelo, hermanos, porque somos vigilantes. Por ejemplo, hermanos, uno ve un bautismo en Facebook de ciertos hermanos en cierto lugar y uno dice: a ver, ¿sí dijo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? A ver, ¿sí la sumergió bien en agua, verdad? Vemos en el video, hermanos. O sea, sí sabemos, hermanos, cómo se tiene que ejercer un bautismo, hermanos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a ir a llevar esas armas al Señor Jesús, hermanos? Estaban como los fariseos. A veces: Señor, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Perros guardianes, hermanos, de la ley. Según la ley dice que te deben morir apedreada. ¿Tú qué dices? Para eso estaban listos, hermanos. Pero para realmente cumplir la ley, hermanos, no estaban preparados. Y a veces la iglesia de Cristo, hermanos, se asemeja bastante al comportamiento de ellos, porque estamos bien ávidos, hermanos, de que la doctrina no se viole, hermanos, pero malos para ejecutarla, hermanos, malos para cumplirla, malos para llevarla a cabo, hermanos. La razón, hermanos, como hace un momento le estudiamos, no hemos preparado el corazón para inquirir, para estudiar, para llevar a cabo, hermanos, la ley del Señor. Hermanos, necesitamos, la iglesia, hermanos, requiere, ¿verdad?, a personas, hermanos, como Felipe, que simplemente le dice a Natanael: tú ven y ve. Estoy estudiando, hermanos, ahorita con una persona que se llama Enrique. Nos ha estado visitando por unos 2 meses apenas. Y un hermano de la congregación, hermanos, en el camión, solamente platicando: bueno, ¿cómo vas? Vamos al trabajo y al chamba. Y le dijo el hermano: oye, ¿y en la tarde qué haces? No, pues yo salgo a tales horas. Yo también salgo temprano. Pero yo voy a la iglesia. ¿No te gustaría? ¿Dónde? Ahí en Santa Fe, Cluster 20, Baulá, San Piseño, hermano. 2 semanas pasaron, hermanos, y llegó este personaje, hermano. Solamente le dijo al hermano: ahí es. Y es que, hermanos, la iglesia, hermanos, requiere a Felipes que solamente digan: ven y ve. Yo digo a los hermanos: no necesitas ser un catedrático en la Biblia, no ocupa ser teólogo o tener un doctorado en teología. Simplemente hable lo que
vida y tráigalo al Señor. Es todo lo que tiene que hacer. Y el Señor, a través de su palabra, lo va a transformar. La iglesia, hermanos, requiere ese tipo de varones. Hermanos, Ananías, ¿quién se va a arrimar a Saulo de Tarso, hermanos? Pero fíjense, hermanos, hay un dicho que dice: el león no es como lo pintan, hermanos. ¿Saben cómo le decían al hermano que me hospedó ayer en la noche? Al hermano Joel, ahí en Sierra de Ventana, hermanos, en el barrio. ¿Mande? Exacto, hermanos. Le decían el diablo. Imagínate, hermano. Y cuando el hermano bajaba con la hermana Paulita a la iglesia, hermanos, le decían a la hermana Paulita: hoy sí, muy santa y con el diablo a un lado. ¿Quién iba a predicar ese hombre? Si nomás con el apodo, hermanos. Hoy en día, hermanos, es uno de los diáconos en la congregación. Se requieren, hermanos, Ananías, que vayan y le prediquen a los Saulos para que se conviertan en Pablos, hermanos. Pero la iglesia, hermanos, debe de salir de su conformismo, hermanos. Entonces, a nivel evangelístico, hermanos, ¿estamos conformes con lo que se ha logrado, hermanos? Todos pueden hablar. Ahí en Sierra Ventana, hermanos, había una viejita, hermanos, una hermana en la fe, la hermana Mati, hermanos. Una hermanita, hermano, bonita, hermanos, canosa y bonita la hermana, hermanos. ¿Saben qué hacía la hermanita, hermanos? Abría la ventana de su puerta, de la puerta que daba a la calle, hermanos, ahí era la ventana. Y el que pasaba, ¿quién iba a negar un favor a la viejita, hermano? Se acercaban y, ven. Agarraba sus folletos y invito a la iglesia. Hacía la hermana Mati, hermano. Varios llegaron a visitar la congregación con la hermana Mati, hermano. Es que para predicar y para mostrar el evangelio, hermanos, no se requiere mucho. Se requiere, hermanos, realmente intención y deseo, hermanos. Ahora es un folletito, hermanos, y nada más en la esquinita, miren. Vaya a la iglesia, ahí está la dirección. Le aseguro, hermanos, que va a caer en una buena tierra, hermanos. Pero hay que salir, hermanos, del conformismo, hermanos, en ese tema. Bueno, hermanos, quiero cerrar en esta noche, hermanos. Voy a cerrar en esta noche con otro punto, hermanos, y cierro en esta oportunidad, hermanos. El liderazgo, hermanos. ¿Estamos conformes con lo que hemos logrado en temas de liderazgo, hermanos? ¿Lo hacemos conforme al modelo? Sí, hermanos, sí hacemos las cosas conforme al modelo, porque los varones son los que predican, nuestras hermanas a quien apreciamos y amamos, pues no toman el papel de liderazgo dentro de la congregación, porque la Biblia dice, sí, es conforme al modelo, hermanos. Pero a veces, hermanos, la iglesia del Señor ha caído en un conformismo, hermanos, porque de ese liderazgo, mis hermanos, no brincamos. El apóstol Pablo, hermanos, puntualmente dice, ¿verdad? A ti, en Tito capítulo versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te he ordenado, hermanos. ¿Qué ha pasado, hermanos, con la iglesia del Señor durante todo este tiempo, hermanos? ¿Por qué la iglesia del Señor, mis hermanos, adolece del gobierno congregacional, hermanos? ¿Por qué, hermanos? No hay compromiso, no hay anhelo, hermanos, escasean los varones, y a veces, hermanos, vivimos en tiempo de los jueces. ¿Saben cuál es el tipo de los jueces, hermanos? Con Débora y Baruch, hermanos. Y es que, hermanos, su prominencia de Débora, hermanos, implicaba una falta de hombres calificados, mis hermanos, y con voluntad, hermanos. La iglesia del Señor, hermanos, adolece
del liderazgo bíblico, hermanos. Y es un cáncer, hermanos, es un mal que la iglesia necesita extirpar, hermanos. Porque le hace mucho daño, hermanos, a la iglesia del Señor, hermanos. Mucho daño, hermanos. Hace tiempo discutíamos, cristianamente hablando, hermanos, con un hermano en la fe que decía: no, hermano, es que la cultura y la manera, y digo, entonces, ese va a ser tu argumento, hermano. O sea, en eso te vas a excusar del por qué la iglesia del Señor en México adolece del liderazgo bíblico, hermano. No, hermano, es que nada, hermano. No estamos haciendo las cosas bien, eso es lo que pasa. La iglesia, hermanos, realmente requiere el liderazgo bíblico, hermanos. Pero ¿quién va a empezar, hermanos? No hay ejemplos que seguir, porque no hay quien inicie, hermanos. ¿Cuántos varones, no necesitan decirlo, hermanos, pero solamente piensen, ¿verdad? ¿Cuántos varones aquí presentes, hermanos, anhelan el ancianato, hermanos? ¿Cuántos hermanos aquí presentes anhelan el diaconado, mis hermanos? Si usted no anhela, hermano, trabaje, ore mucho, hermanos, para que esto pueda ejecutarse, hermanos. Porque la iglesia realmente requiere, hermanos, el liderazgo bíblico, hermanos. Y es que, hermanos, nosotros tenemos 10 años en la congregación, hermanos, y Dios me es testigo que desde el primer día, hermanos, siempre hemos hablado del gobierno, el gobierno, el gobierno. Estamos incompletos, hermanos. Pues hay hermanos que ahí van echándole ganas, pero está un poquito difícil, hermanos. Pero le digo a los hermanos, no le aflojen, continúen, hermanos, creciendo, y que realmente sea algo posible que en un futuro la congregación pueda gozar con su gobierno, hermanos. Algunos hermanos me han dicho: hermanos, somos un grupo fuerte de varones, pero no es el mandato, hermano. Otros me han comentado: tomamos decisiones que benefician a la obra. Pues bueno, ahora imagínate lo que van a hacer con aquel de los ancianos. Entonces, hermanos, realmente la iglesia en este tema, mis hermanos, se ha detenido un buen tiempo, hermanos. ¿No creen que ya es tiempo de que la iglesia avance y se quite de este letargo espiritual, hermanos? Nosotros solamente observamos el Nuevo Testamento, hermanos, y podemos ver ancianos por todos lados, hermanos. En Éfeso, en Filipos, en Creta, sin duda alguna. Y nos motiva, hermanos, a continuar adelante. Vamos para el otro lado, hermanos. Muchas congregaciones gozan con su gobierno, y luego volteamos a México y ¿para cuándo? ¿Qué piensan de eso, mis hermanos? Yo les pregunto, ¿estamos conformes con lo que hemos logrado en temas de liderazgo, hermanos? Es todo, hermanos, lo que la iglesia de Cristo en reservas territoriales puede dar al Señor a sus 17 años, hermanos. Creo que la iglesia puede dar más, hermanos. La iglesia, hermanos, puede madurar más y realmente, hermanos, apuntalarse con un gobierno bíblico, hermanos. Y es que alguien tiene que empezar, hermanos. Somos bien curiosos los seres humanos. Hasta que no veamos, hacemos. Entonces, si en esta noche, hermanos, hay hermanos que anhelan el gobierno, les animo en el nombre del Señor Jesús a que no abandonen la idea. Platiquen con su esposa, hermanos. Vean a sus hijos. ¿Cómo ves? Vamos a servir al Señor. Y que la hermana diga: sí, te apoyo, esposo, marido. Claro que sí, vamos a echarle ganas. Adelante, hermanos. Es lo más apreciado, hermanos, que puede haber en un matrimonio, hermanos. Y luego anime a otro matrimonio y a otro para que sean tres para arriba. Y que en un futuro, mis hermanos, la congregación pueda llegar a esa plenitud, a esa madurez, hermanos, a donde el Señor nos quiere llevar como iglesia, hermanos. Porque si no apuntamos hacia allá y no logramos ese punto, hermanos, solamente refleja
que la congregación, cualquiera que ésta sea, hermanos, no ha alcanzado su madurez. Porque la madurez, hermanos, se va a reflejar cuando realmente una congregación esté lista, hermanos, para tener su gobierno, hermanos. Pues, ¿cómo se siente como congregación, hermanos? ¿Han alcanzado madurez, hermanos? Entonces, ¿estamos conformes con lo que hemos logrado? Hemos visto, hermanos, en esta oportunidad 4 puntos, ¿verdad? Los servicios, leer las escrituras, el evangelismo, hermanos, y el liderazgo, hermanos. Como les dije en un principio, mis hermanos y hermanas, todo proyecto, hermanos, es bueno llegado el momento evaluarlo y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Para dónde vamos? Y eso, hermanos, nos va a ayudar a refrescar las ideas, a quitar lo que no sirve, hermanos, y a apuntalar algo positivo y algo correcto, hermanos. Entonces, les amo en el Señor, mis hermanos. Les amo en el Señor y sé que como congregación, hermanos, toda congregación le echa muchas ganas. Y esto que he mencionado, hermanos, lo digo de una perspectiva bíblica, hermanos, y con mucho amor hacia la congregación en este lugar. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a crecer, a madurar, y cuando estemos delante del Señor Jesús, hermanos, porque todos vamos a estar algún día delante de la presencia del Señor Jesús, podamos decir, Señor, me esforcé y aquí está el fruto, Señor. 5 talentos me diste, 10 te entrego, 8 te entrego, 3 me diste, aquí están. Esforcémonos, hermanos, porque algún día lo vamos a ver, hermanos, cara a cara, hermanos. ¿Qué le vamos a decir? ¿Verdad? Hay un himno de invitación en esta oportunidad, hermanos. ¿Algún hermano por ahí tiene preparado? ¿Qué es el número? 84. 84 de los himnarios. Soy un soldado de Jesús, canto número 84. Vamos a entonarlo, mis hermanos. Yo soy